Ay, hola mi dulce gente que tanto pinches quiero. Cómo los he extrañado. Tiene muchísimo que no me pongo frente a la camarita para platicarles de algo. Y como saben, pues mi canal de YouTube ya se murió. También pues estoy terminando mi maestría. He tenido chingos de actividades por todos lados, tanto de trabajo y otros proyectos. Entonces pues no he subido videos nuevos. Pero bueno, vamos a aprovechar que he tenido pláticas respecto a este tema con muchos de ustedes en varias redes. Y pues es un tema muy personal y eso no quiere decir que sea privado, porque yo son cosas que platico con mucho gusto y también con mucho corazón, porque a fin de cuentas es algo que trajo algo bueno a mi vida, ¿no? Y creo que tanto escucharlo de mí como de otras personas, nutrirse de diferentes experiencias, pues puede ser bueno muchas veces para quienes pues todavía están en un lugar, en un punto en el que no son 100% felices en sus vidas. Y bueno, pónganse cómodos porque estoy seguro de que este va a ser un video muy largo y no tengo un guión, así que también ténganme paciencia, como estoy seguro que muchas otras historias respecto a esta temática pues involucran temas muy extensos, ¿no? Y muchas ramificaciones. Entonces voy a tratar de ser lo más conciso y lo más breve posible sin cortarle cosas importantes a lo que tengo que platicarles. No estaba muy seguro de cómo empezar, pero creo que un buen punto de partida es contarles que yo vengo de una familia que ha sido cristiana por muchísimas generaciones, por lo menos desde mi tatarabuelo. La fe protestante ha sido como una herencia familiar que se ha profesado con mucha devoción. Entonces, durante toda mi infancia, yo crecí como en esta cuna rodeada de elementos religiosos muy fuertes, ¿no? Y no lo digo con pesar, porque durante toda mi niñez, incluso durante toda mi vida, yo he tenido mucho amor de las personas que me rodean. Entonces, pues casi todo lo que yo viví en mi infancia pues sucedió de una manera muy tranquila, muy X. No les costará trabajo imaginar que pues yo tenía una vida social pues prácticamente nula. Y eso incluye que yo no tenía pues novias, ¿no? Nunca ninguna chica me llamó la atención como para pedirle que fuera mi novia y yo estaba bien con eso. Obviamente yo podía llegar a hacer algún comentario respecto a que alguna chica estaba guapa, cositas por el estilo, pero jamás ninguna mujer, digamos, me llamó la atención con tal fortaleza que yo quisiera involucrarme sentimentalmente o eróticamente con ella, ¿no? Cuando uno está morrito, uno tiene como cierto encanto, ¿no? Cierta ternura. Entonces algunas compañeras que llegué a tener en la secundaria, incluso en la primaria, en más de una ocasión se acercaban y me decían, oye, ¿quieres ser mi novio? Y yo siempre les decía, sí, y nunca pasaba de ese momento, ¿no? Era como un chiste, porque no pasábamos ya nunca ningún recreo juntos, o mucho menos una salida, algún detalle, nada, absolutamente así, nada. En mi adolescencia, yo tuve algunos años en los que fui ateo, y un ateo muy sólido, por así decirlo. Ya después, cuando estaba en la prepa, sucedió que mi mejor amigo, que en ese entonces también era cristiano, me invitó a una como fiesta, un evento que hubo en su iglesia y pues fui, ¿no? Sucedió que pues ese grupo de chicos me acogió de una manera muy sensible, ¿no? Me hicieron sentir como muy a gusto, platicaban mucho conmigo, hacíamos chistes, etcétera. Entonces, pues como yo era una persona que prácticamente no tenía vida social y que no pues, platicaba de nada con nadie, pues para mí sentirme en un grupo así, pues digamos que me jaló mucho, ¿no? Y creo que esa es una herramienta que cuando uno es joven, pues tiene doble filo, porque te puede jalar tanto para cosas buenas como para cosas malas. Y yo no estoy seguro si lo mío fue bueno o fue malo. Pero total que para mí ese fue un factor que me hizo regresar. Entonces yo comencé a asistir a esa iglesia. Y en esa iglesia me empecé a llevar mucho con una chica. Y pues en muy poco tiempo yo me empecé a llevar con ella de una manera muy pesada, ¿no? Como si fuera casi que mi compadre. Así como de a madrazos, de a empujones, de pellizcones, a gritos, ¿no? A insultos en buen pedo. Y esto que les voy a decir es 100% real, no fake. Yo no recuerdo el momento en el que ella y yo establecimos una conexión más íntima en lo sentimental. De pronto, un día ya estábamos agarrados de la mano, ya pues salíamos bastante y nunca hubo el momento en el que se estableciera un noviazgo, ¿no? Pasaron los años y pues nosotros seguíamos juntos, pero de una manera ya más sólida, más formal. Y tan no es cuento esto que les estoy diciendo, que ella y yo ya éramos novios para todos. Y para nosotros también.
Y no teníamos ni siquiera una fecha de aniversario, porque no teníamos claro en qué momento había sucedido eso. Y fue una relación muy, muy longeva y muy bonita también, muy funcional. Ahora sé que era funcional por razones equivocadas, pero en su momento fue algo que me hizo feliz. Yo dejé de asistir a esa iglesia por problemas que tuve con gente que ni siquiera me conocía y empezó a inventar chismes y cosas de mí, entonces yo ya era alguien mal visto ahí. Y pues ya no tenía absolutamente nada que hacer. Sin embargo, mi relación con ella siguió muchos años más. Ahí me quedaba completamente claro que Dios existía por muchas razones. Pero yo estaba enojado con él porque yo le decía, no mames, ¿esta es tu gente? ¿Esta pinche mierda de personas es tu gente? Ahí me cagaba la verga que él permitiera que otras personas se pusieran su bandera y con ella puesta hicieran daño a otros. Cosas que a él ni le interesan, ni necesita, ni quiere. Yo dije, si tú permites esto, no quiero tener nada que ver contigo. Personal y espiritualmente, yo comencé a descubrir a Anton LaVey y me empecé a identificar mucho con cosas que él proponía, ¿no? En cuanto a lo social y a lo personal. Obviamente yo no puedo ser miembro de una iglesia de ellos sin una invitación. Sin embargo, por su filosofía de vida, yo decidí practicarla y también fue un periodo espiritual que duró mucho tiempo en mi vida y que fue muy funcional y muy nutritivo para mí. Si algo no puedo dudar es que hay una fuerza muy poderosa que está mucho más allá de lo que vemos. Si quieren llamarla Dios, si quieren llamarla magia, si quieren llamarla extraterrestres, no sé. Pero a mí me ha tocado vivir en carne propia muchas cosas impresionantes y maravillosas respecto a ese tema. Entonces yo también empecé como a descubrir mucho este mundo que los cristianos llaman pagano, ¿no? Muchos dioses de diferentes culturas alrededor del mundo. Y yo me empecé como a enamorar mucho de esta espiritualidad. Y pues bueno, mi vida siguió con ella, con mi carrera, con mi familia, en todos los ámbitos. Ella y yo nos apoyamos siempre en absolutamente todo. Nuestras familias ya se conocían, yo me llevaba súper bien con sus papás. Todo era hermoso, lo único que nos faltaba ya era casarnos. Yo pues era un pinche morro todo meco, ¿no? Que tenía una carita que podría llegar a llamar la atención. Entonces pues podía llegar a tener un poquito de pegue tanto con chicas como con chicos. Sin embargo, y esto aunque se rían y aunque no me lo crean, a la fecha es real. Yo siempre a mis parejas les he dado su lugar y a las pruebas me remito. Ya sean relaciones abiertas o cerradas, yo siempre he sabido respetar las convenciones a las que yo mismo llego en conjunto con una pareja. Un buen día, 18 de abril, que es mi cumpleaños, para quienes no lo saben, me llega un mensaje por Facebook y resulta ser un chico, ¿no? Un chico que me había escrito algo muy poético como regalo de cumpleaños y decidió enviármelo y empezar una plática conmigo. Yo obviamente leí lo que me había mandado, me sentí muy halagado, muy conmovido, muy... no sé cómo expresarlo, me hizo sentir muy especial que él se inspirara en mí para hacer un poco de arte. Pero pues yo le expliqué, ¿no? Mira, tengo mi novia, llevamos ya tantos años, yo te agradezco mucho, lo aprecio, pero no puedo hacerte caso como quieres, ¿no? Sin embargo, pues te ofrezco mi amistad. Podemos platicar, podemos, pues no sé, tal vez salir alguna vez, etcétera. Y él lo supo respetar. A partir de ahí entablamos una amistad muy bonita, obviamente con esa barrera que nos impusimos, ¿no? Y que ambos supimos respetar también. A mí me encantaba platicar con él, porque platicábamos mucho de arte, de filosofía, incluso de religión, ¿no? Que son temas que a mí me llegan a apasionar muchísimo. Y pues nos daban a veces hasta las 4 de la mañana y nosotros ahí platicando por Messenger. Un día ella recibe la noticia de que tiene la posibilidad de salir de México a un país al que ella siempre había anhelado mucho ir. Ella pues obviamente se llenó de mucho gusto, ¿no? Pero a la vez también de duda, porque pues era un lugar muy lejano, eran varios meses y eran muchas las cosas que ella dejaba aquí. Entre ellas pues obviamente su familia, su trabajo, muchas otras personas con las que ella convivía de manera muy cercana. Estaba yo, obviamente, que era su pareja. Total que entre todos la convencimos de que se fuera. Ella misma también se convenció, obviamente, que quería ir. Y pues las cosas se dieron así. Incluso me acuerdo perfectamente de cuando la fuimos a dejar al aeropuerto. Ha sido uno de los momentos más pinches emotivos de mi vida. Yo todo el pinche tiempo me esforcé por tener aquí una puta sonrisa y que ella se fuera en paz. Y cuando ella cruzó el pasillo,
en el que ella deja de vernos y nosotros a ella, yo me rompí. Así pinche mar de lágrimas que ni cuando se murió la pinche Renata, güey. Incluso me acuerdo que hice llorar a todas las personas que íbamos a despedirla. E hice llorar a otras personas ahí en el pinche aeropuerto. Puto oso, güey. Han de haber dicho qué destrozado está ese güey. ¿Quién sabe a quién se le pinches murió? Y esto se los cuento a propósito porque quiero que quede perfectamente claro que había ahí un amor muy fuerte. Muy, muy grande y muy bonito. Lo que pasó después fue que mientras ella estaba lejos, este chico y yo nos conocimos en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y pasamos la tarde juntos, fuimos a ver una exposición que había de las culturas amigas, bla, 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 bla. Todo el tiempo en son de amigos. Cada quien regresamos a nuestras casas después de eso, no pasó nada más allá. Sin embargo, esa distancia tan grande a mí me movió las cosas en muchas maneras. Yo empecé a generar con este chico una química que jamás en mi vida había tenido con nadie, con absolutamente nadie. Y eso, por supuesto, a mí me sacó mucho de onda. Y no solamente por las pláticas nocturnas, ¿no? Sino también por cómo se veía, por cómo se movía. Yo me empecé a enamorar de él como nunca me había enamorado en mi vida. Por supuesto, eso fue algo que en su momento no se lo dije a él ni a nadie. Sin embargo, fue un enamoramiento que creció de una manera tan grande, tan monstruosamente grande y tan rápida, que a mí se me salió de las manos. Yo no tenía ni puta idea de qué era lo que tenía que hacer, porque obviamente yo ya estaba en una relación, y no cualquier relación, en una relación ya muy consolidada. No iba a ser fácil, obviamente, ni estaba seguro en ese momento si era algo que yo quisiera, ¿no? Terminar con esa relación. Y él, pues, evidentemente, pues que sí me podía aconsejar, pero no había mucho que pudiera hacer, ¿no? Porque, pues, él mismo me lo dijo. Es que no te puedo decir yo qué hacer porque, pues, yo no soy tú. No sé qué quieres. Yo el consejo que te puedo dar es que, pues, tú seas sincero, que seas honesto y que seas auténtico contigo mismo, porque estamos hablando, pues, de tu vida. Estamos hablando de tu felicidad, de lo que vas a hacer y de lo que va a suceder con las personas que te rodean. Me dijo, imagínate en unos 40 años, ¿cómo te ves? ¿Con quién? ¿En qué situación? ¿Y con qué recuerdos? ¿Con qué deseos? ¿Y con qué arrepentimientos? Y verga, para mí eso fue un putazo bien grande porque yo estaba consciente de muchas cosas respecto a mí, ¿no? Esa conversación con él a mí me hizo darme cuenta que yo estaba viviendo una mentira brutalmente grande. Y yo estaba bastante consciente de ello, pero era algo que no había querido ver. Y sinceramente era una mentira que hasta ese momento a mí no me había costado demasiado trabajo mantener, ni vivir tampoco, porque yo estaba muy cómodo. Y yo no conocía mucho más que eso, nada más que eso, porque mi círculo en el que me desenvolvía era de este tamaño, era pequeñito, era mi familia, era ella, y ya. Ni siquiera tenía amigos con los que convivía, ni siquiera por redes sociales era yo como una persona sociable. Entonces, pues eso era todo lo que yo conocía. Sin embargo, yo sabía que no estaba del todo feliz. A mí me quitó un telón que me llevó a meditar cosas en las que yo no había pensado nunca antes, ¿no? Desde un punto en el pasado, yo ya estaba perfectamente consciente de quién era yo y de cómo era. Pero nunca había pensado en los alcances que podía tener no serlo. Pronto esa mentira iba a dejar de ser sostenible y tras pensar mucho, decidí que definitivamente, tanto para ella como para mí, pues lo mejor iba a ser que pues ya no continuara, ¿no? Esa relación. Yo tenía pavor de cómo iba a manejar esa situación. Imagínense cómo le dices algo así a una persona con la que pues ya llevas una vida y aparte llevas esa misma vida ya proyectada al futuro, ¿no? De una manera pues muy fuerte. Entonces decidí esperar unos meses a que ella regresara y cuando lo hizo, pues hablé con ella. Lo mejor que se me pudo ocurrir en ese momento fue pues tomarme de cosas que eran un poco disfuncionales en la relación, ¿no? Y ponerlas de pretexto para decirle, pues sabes que creo que lo mejor es que ya no
ya no estemos juntos, mira, pues a futuro, pues yo sé que tú quieres hijos y tú sabes que yo no quiero, ¿no? Cositas así. Pues de entrada, obviamente que nos pegó muy fuerte y no nos enemistamos, pero ese lazo fue muy, muy difícil de romper. Cuando uno ya lleva tantos años con una persona, pues nada más desarrollas noviazgo, ¿no? Desarrollas pues también amistad, complicidad. Entonces, pues queríamos seguirnos viendo. A veces salíamos todavía al cine a tomar un café o algo. Pero era inevitable que la situación no se tornara pues de pareja, ¿no? Como ya venía siendo de mucho tiempo atrás. A veces se llegaba a platicar la posibilidad de que pues lo reintentáramos, ¿no? De que platicáramos esas diferencias, pero pues yo no aceptaba y para mí era dificilísimo. Pasaron varias semanas y yo regresé a visitar a este chico, pero ya en un plan pues completamente romántico. Esa vez que nos vimos fue mi primera vez en muchas cosas. Y ya les contaré de eso en otro video. Yo me quedé a dormir con él esa noche. Y al otro día me regresé a mi ciudad. Todo siguió normal. Yo me seguía viendo de vez en cuando con ella. Pues ya con la conciencia de que era una relación rota, ¿no? Esto era en la teoría, sin embargo en la práctica pues no era tan así. Al tener claro que ya no éramos pareja, pues obviamente que ya no teníamos una cercanía tan fuerte. Sin embargo había una amistad ahí que se sentía con aires de querer regresar a lo que éramos, ¿no? Pero claro, pues mi realidad ya estaba puesta en otro lado, por así decirlo. Un par de semanas más tarde, yo regreso a ver a este chico a la Ciudad de México y camino para allá en el autobús, ella me llama por teléfono. Se me había olvidado decirles que aunque habíamos mantenido pues todavía cierta amistad, pues nos habíamos eliminado de Facebook, ¿no? Pero este cuate pues ya había tenido ciertas interacciones pues muy evidentes conmigo a través de Facebook. Entonces pues en esa llamada ella me habló para decirme que pues ya había visto todo lo que había estado pasando, ¿no? En Facebook y con este chavo. Puta, la situación se puso horrible, espantosamente mal. No voy a entrar en demasiados detalles de lo que hablamos, pero yo en cuanto llegué a la central de la Ciudad de México, luego tomé un autobús de regreso para hablar con ella. Y ella ya me estaba esperando en el estacionamiento. Yo estaba horrorizado, yo estaba temblando, pero ay, no sé, fue un momento espantoso. Yo todo el camino de vuelta estaba haciendo mis ideas en la cabeza, ¿no? Tenía un pavor que no podía con él. Dije, ahorita llegando ahí va a estar toda su familia, ¿no? Esperándome para madrearme, para matarme, no sé qué van a hacer. Pero llegué y ella estaba muy seria, con una cara muy evidente de molestia. Nos subimos a su camioneta a platicar y me dijo, quiero que me expliques ¿qué pasa? Y después de intentar darle muchas vueltas al asunto, pues terminé por decirle, soy gay. Y ahí fue cuando ella se prendió, me dijo, entonces, lo que está pasando con este cabrón es lo que yo estoy pensando. Le dije, sí. Y lo iba a saber a él, ¿verdad? Entonces agarró mi mochila y me tiró mis cosas, me empezó a agarrar a madrazos, a gritarme. Yo la entiendo porque comprendo perfectamente el choque que debió ser eso. Aunque sinceramente creo que yo no merecía que me tratara tan mal. Sobre todo porque yo no estaba en un campo de flores pasándolo de maravilla. Después de todo las cosas se tranquilizaron. Nos despedimos con un abrazo. Y lo que iba a venir después iba a ser todavía peor que eso. Ese amor tan grande que yo sentía por ella no murió. Fue una situación que a mí me costó unos 13 o 14 meses superar. Y creo que les puede interesar un poquito cómo fue ese proceso, porque mi homosexualidad no fue cosa de ese momento. Desde que yo era niño, a mí siempre me llamaron la atención los hombres. Yo me enamoré de Atreyu. ¿Alguna vez vieron La historia sin fin? Atreyu era así como que mi super crush, ¿no? Así de la infancia. Lo veía y era hermoso y todo eso. Pero obviamente en ese momento eran cosas que yo no supe leer. Yo estuve enamorado de un amigo y en ese momento lo supe, pero yo me lo negaba a mí mismo. A partir de que yo empecé a notar como este patrón, pues obviamente a mí se me había enseñado que eso estaba mal, ¿no? Entonces pues yo me metía a buscar en internet y todo eso. Y todo lo que me encontraba era que pues podía ser una etapa de confusión. Entonces yo viví muchísimos años de mi vida esperanzado en lo que yo estaba viviendo, pues era una pinche etapa de confusión.
que jamás se terminó. Entonces, regresando al punto, cuando yo decidí aceptar para mí mi homosexualidad, yo no le vi nada de malo a ser homosexual. El problema tan grande vino porque yo llamaba a alguien del sexo opuesto. Si alguien me sigue desde esa época, pues podrá constatar que fue una etapa muy oscura para mí. Sin duda alguna la más oscura que he vivido en toda mi vida, más que otras muertes incluso. Porque yo me sentía de la chingada. Me sentía culpable. Por un lado, por cómo se sentía ella. Y por otro, por todo lo que yo había perdido. Sí, yo ya estaba saliendo con este otro chico, pero yo tenía como esa piedra enorme en el zapato, ¿no? Y yo siempre fui sincero con él, le decía, mira, pero es que yo todo el tiempo estoy pensando en ella. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, en lo que había pasado esa tarde que regresé a platicar con ella. Fue algo que se quedaba en mi cabeza todo el tiempo. Todas las noches eran de estar llorando, recordando, sintiéndome mal. Y lo mejor que a mí se me ocurrió hacer fue doblarme y decir... No, yo no puedo con este paquete, yo no puedo ser gay. Hice el intento de acercarme a Dios para pedirle que cambiara eso de mí. Entonces, a partir de ahí, las cosas se pusieron todavía peor. Yo a ella le platiqué que había tomado esta decisión. Entonces, pues digamos que la esperanza otra vez se prendió. Yo me pasaba las noches de rodillas, llorando, gritándole, pidiéndole que corrigiera eso que él podía hacer, ¿no? Eso que estaba mal conforme a sus leyes y todo eso, según. No tengo que decirles que pasaron meses y meses y meses y nunca nada cambió. La manera en la que ella y yo convivíamos, pues obviamente se fue desgastando mucho, ¿no? Porque... ella, al saber que yo quería cambiar, pues siempre me decía, oye, ¿y cómo vas? Pues estoy llorando por ti, que no sé qué. Y a veces me decía, es que no pasa porque tú no quieres que pase. Le decía, pero es que ¿cómo chingados no voy a querer que pase? ¿Qué no estás viendo por lo que estoy pasando? Y me decía, no, pero pues es que tal vez no lo quieres con la suficiente fuerza, ¿no? O muy en tu interior es algo que no quieres. Entonces pues yo me acababa frustrando mucho más. Yo entré en una etapa de depresión muy cabrona, con muchos comportamientos autodestructivos. Ha sido la etapa en la que yo más flaco he estado. Era yo un pinche palo. Y me gustaba verme así, pero pues obviamente no le estaba pasando nada bien, ¿no? Yo psicológicamente tan mal estaba pasando que una opción que estaba muy en el centro sí llegó a ser el suicidio. Pero estar consciente del amor que me rodeaba de muchas personas importantes para mí fue una barrera que jamás me hizo tomarlo en cuenta demasiado, ¿no? Y eso es algo de lo que siempre voy a estar agradecido, que nunca faltó amor en mi vida como para hacer pendejadas. Y justo en este hoyo tan crítico y tan profundo, ha sido la vez en mi vida que yo más cercano he podido sentir a Dios. Y hay razones muy cabronas por las que estas cosas no pueden ser coincidencias, ni pueden ser tampoco alucinaciones que surgen por alguna necesidad emotiva en el psique, bla, bla, bla. Cada noche iba siendo una noche cada vez peor. Y justo una de ellas, yo estaba hablando con Dios de alguien que había dejado de ver unos meses atrás cuando todo esto se fue a la verga. Y en cuanto él salió a la plática que yo estaba teniendo con ese ser, recibí un mensaje de él. Y su mensaje decía, hola Jimmy, ya sé lo que pasó. Y quiero que sepas que a mí no me importa. Yo te quiero. No importa cómo seas. Chinga la madre para mí. Recibir ese mensaje en ese momento tuvo un mensaje muy fuerte, muy, muy, muy grande. Por la persona que era, ese mensaje fue la contestación a todo lo que yo había estado pidiendo. Y esa respuesta fue, yo no te he cambiado porque no hay nada que cambiar. A partir de ese momento yo decidí que quería ser amigo de ese ser. Conocerlo de una manera mucho más personal, sin necesidad de tanta pinche iglesia y tanta pinche gente mierda. Y él muy a su manera me supo conducir a darme cuenta y encontrar mucha información respecto a cómo todo lo que predica la religión está mal. Partiendo de que ellos tienen como Dios a un libro.
no a un Dios. Y a un libro que ha sido tan manipulado como mal interpretado a lo largo de la historia. Todo ha sido una interpretación asquerosamente pendeja de lo que ahí dice. Y algún día les haré un video respecto a eso, porque hay temas fascinantes respecto a cómo la Biblia jamás habla de homosexualidad. Los versículos están ahí, hablan de otras cosas. Y esto que les voy a decir es algo que siempre digo en muchas pláticas que tienen que ver con religión, ¿no? Y es que las personas que se ciñen a un libro no entienden que el ser del que habla ese libro es más grande que ese libro. Es un Dios que no está encerrado en un librito como si fuera el pinche genio de la lámpara. Y es un padre y un amigo. Y no es un padre y un amigo que te da un libro para que lo entiendas. Es alguien que se deja conocer. Y es alguien que está lleno de amor. Para no hacerse las más largas en este sentido, para estas solturas, el chico con el que yo ya había estado saliendo, el de toda la historia, pues ya se había desesperado, ¿no? De que yo no encontrara como un punto de equilibrio emocional. Y pues empezó a salir con otro güey. Ya nos distanciamos. Actualmente somos amigos otra vez y pues ya nos llevamos bastante bien. Pero en ese entonces pues las cosas pues no terminaron de cuajar. Las cosas con ella se terminaron de romper cuando ella se enteró de que pues yo ya no tenía intenciones de cambiar. Se alejó por completo de mí. Y todo el dolor y el daño que yo me había estado haciendo a partir de lo que había pasado, pues empezó a sanar. Yo me pude perdonar a mí mismo. Y les quiero compartir por qué, por si alguien ha pasado algo similar. Yo me culpaba por no haber sabido ser lo suficientemente honesto para empezar conmigo, por todo el tiempo que le había hecho perder a ella, y también por no haberle dicho la verdad a ella cuando pude verla. Sin embargo, yo entendí que la razón por la que yo actué como actué fue por la educación que yo había tenido. Y no nada más por eso, sino también porque era mi único círculo. Desde mi despertar sexual me la jalaba viendo morros encuerados. Yo siempre lo asumí como una etapa de confusión. Aún de más niño fueron cosas que yo no pude ver porque ni siquiera sabía que podían existir. ¿Sí me entienden? Entonces ese autoperdón llegó al darme cuenta que en realidad no había sido mi culpa. Yo actué siempre de buena fe y haciendo lo mejor que pude hacer en ese momento. La culpa era de la puta religión, de lo que predica, de lo que impone y del rechazo que promulga. Y lo peor es que no nada más era culpable de esos daños, sino también era culpable de haberme robado muchos momentos que nunca pude vivir por estar pensando en que estaba confundido. Si yo pudiera pedir un deseo, sin duda alguna sería regresar el tiempo y poder vivir todos esos momentos que jamás van a estar en mis recuerdos. No sé, vivir un primer amor en la secundaria, coquetear, ser una persona más suelta, más abierta, conversar con otros iguales, descubrir cosas como se tienen que descubrir. Regresando a la historia, llegó el momento en el que pues yo ya estaba bien en todo sentido, completamente sano, emocionalmente, físicamente, hasta que un día de agosto me da bronquitis. Me mandan a hacer una serie de nebulizaciones y a mí me gustaba que me nebulizaran porque pues todo el pinche humito así pues se veía bien padre, ¿no? Entonces pues me gustaba tomarme videos para Instagram ahí mientras me estaba nebulizando. Y en una de esas un chico me manda un mensaje y me dice: ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, pues sí, nomás estoy enfermo, que esto y que lo otro. Pero a partir de ahí se empieza a generar una plática y una relación más cercana con un chico que yo había conocido bastantes años atrás. A estas alturas no mucha gente de mi círculo sabía que yo era gay, y él era una de las personas que no lo sabía. Pues a este morro resulta que yo lo había conocido varios años antes aquí en Pachuca en una convención de anime. Y a mí siempre se me hizo un güey muy bonito, así como, pues muy como me gustan. Y yo tenía la vaga idea de que yo tampoco le era muy indiferente, porque yo siempre le daba me gusta a sus fotos y él siempre le daba me gusta a mis fotos. Pero nunca habíamos tenido chance de conversar hasta ese momento. Y pues la manera en la que se iban manejando esas conversaciones pues fue creciendo mucho, ¿no? Él se dio cuenta que a mí me gustaba el yaoi. Pues yo creo que de haber dicho, pues entonces, pues no es tan hetero, ¿no? Sí, por si no se han dado cuenta, estoy hablando de Yomar. Y un amigo a quien yo estimo mucho, que en ese entonces era también un amigo muy cercano de Yomar y eran roomies,
pues sabía de mí, ¿no? Y sabía que se estaba generando como una química pues muy chida entre él y yo. Y pues para el cumpleaños de Yomar, él me escribió para ponernos de acuerdo y que finalmente pues Yomar y yo nos viéramos, ¿no? Saliéramos porque pues todo se había reducido a nuestras pláticas por Facebook. Entonces a partir de ese cumpleaños suyo que cayó en jueves, se nos hizo costumbre vernos todos los jueves. Y para el cuarto jueves que nos íbamos a ver, yo ya había planeado pedirle que fuera mi novio. Estamos hablando de la primera vez en toda mi pinche vida que yo me había animado a pedirle a una persona que fuera mi pareja. Y pues todo fue muy emocionante, muy bonito. No hace falta que les diga que estamos a punto de cumplir 4 felices años de relación. Y pues digamos que eso es como todo lo que puedo decir en ese ámbito. Pero eso me llevó a otro punto. Y ese punto es mi familia y amigos cercanos, ¿no? Que nadie de ellos sabía que yo era homosexual. Entonces yo empecé a pensar, a planear cómo iba a salir del closet. Y decidí que mi manera de hacerlo iba a ser no hacerlo. En el sentido en el que yo no iba a hacer una ceremonia y decirles, pues, ¿sabes qué? Soy gay, ¿no? Sino que lo único que iba a hacer era vivir mi vida y ya. Dicho de otra manera, simplemente era algo que no iba a ocultar y algo que iba a estar ahí porque, pues, era como cualquier otra cosa. Uno nunca hace mucha ceremonia con sus seres queridos para decirle cosas que no tiene que decirles. Y creo que la sexualidad debería ser un poco así. Entonces pues las cosas no tardaron mucho en hacerse evidentes. Yomar ya había venido un par de veces aquí a la casa. Y un día mi mamá me dijo, oye, ¿estás saliendo con Yomar, verdad? Y yo le dije sí. Y pues me dijo pues, que estaba chido, que no había ningún problema, que ella siempre me iba a amar. Que lo único que le preocupaba era que, pues, cómo podía reaccionar otra gente, ¿no? Cuando nos viera, porque, pues, hay mucha violencia y hay mucho odio. Y, pues, esa era su preocupación, pero, pues, nada más. El resto de mi familia, pues, lo sabe. Y, pues, es un tema muy tabú, ¿no? Nunca platicamos al respecto, nunca nadie me ha dicho nada. A pesar de que, pues, lo conocen, lo han visto, lo saben, pero pues recordemos que es una familia muy conservadora, ¿no? Sin embargo, pues llena de amor y debo de reconocer que también de mucho respeto. Nunca nadie ha sido invasivo conmigo en ese sentido. Y exactamente lo mismo sucedió en otros círculos en los que yo me desenvuelvo, ¿no? En mi trabajo, en la escuela, pues se dieron cuenta y ya, no hizo falta como que hacer ceremonia ni nada así. Era algo que pues, yo simplemente estaba viviendo como cualquier otra persona. Y pues esa es la cosa. Mis queridos, yo lo único que les puedo resumir y aconsejar después de todo esto que les acabo de decir son 2 cosas. Y la primera de ellas es yo pasarles a ustedes este consejo que yo recibí de aquel chico que me abrió los ojos. Y es que si están en un punto en el que no son felices y no son plenos, tanto en su sexualidad como en sus carreras, como con su familia, con sus amigos, no lo dejen. Porque si ustedes se imaginan a ustedes mismos dentro de esos 40 años y piensan justamente en los recuerdos que tendrán para entonces, en los arrepentimientos, en los deseos, en las satisfacciones, creo que no vale la pena dejar ni de ser uno mismo, ni de perseguir sueños ni cosas que uno quiere. Uno pierde bastante, uno pierde demasiado no siendo quien es, y el tiempo no perdona. Si tú te sabes homosexual, si tú te quieres dedicar a las artes, si tú estás profesando una religión que no te convence, cámbialo. Si cualquier cosa en tu vida sientes que no fluye hacia un punto que tú deseas, cámbialo. Necesitamos vivir con pasión y necesitamos vivir. A fin de cuentas, la gente siempre va a hablar de ti, hagas lo que hagas. Entonces, pues mejor aprovecha a la gente que está contigo, ignora a la gente que te da la espalda, y es así de simple, porque siempre va a haber esos 2 mundos, por así decirlo. Y por otro lado, es como toda esta parte espiritual a la que yo les invito a vivir, ¿no? Como les decía al principio, no importa si es el mismo Dios que yo. La religión nos enseña un Dios celoso, un Dios egoísta, y no es así. Hay muchos dioses, hay muchas energías, hay muchas cosas que funcionan y que están con nosotros y que pueden jugar a nuestro favor, que está muy pendejo no verlas,
y no convivir con ellas, porque a fin de cuentas es parte de lo que somos espíritu también, así como ellos. Y cuando uno está en sintonía y en plenitud también en ese plano espiritual, créanme que pasan cosas que uno jamás se imagina y que muchas veces uno jamás sabe ver hasta que uno está en un punto muy alto. Y yo no quisiera que ustedes se perdieran un poco de eso, y ese es el otro consejo. Perdónenme, sé que de seguro me va a quedar un video como de 1000 horas, pero espero que les sirva. Que escucharme y que conocer mi historia empuje para bien a la historia de otras personas. Y si no les hace falta o no es su caso, pues qué bueno que me conozcan también un poquito más en este sentido. A mí me gusta compartir muchas cosas con ustedes, entre otras cosas, pues lo que vivo. Y aprovecho la situación para agradecerles mucho a todas esas personas que por medio de redes pues están conmigo, ¿no? Ya sea que hayan estado desde antes o en este punto, en general por ser quien soy yo en su totalidad. Quienes me siguen porque canto, quienes me siguen porque compongo, quienes me siguen porque soy gay, quienes me siguen porque hago yaoi, quienes me siguen porque enseño carnes, a todas esas personas que a mí me abrazan siendo quien soy en todo lo que soy. Muchas gracias. Ha sido un gusto enorme, mi dulce gente, platicar con ustedes. Obviamente hay muchos temas derivados de esto, de los que me gustaría hablar con mucho más profundidad en otros videos, ¿no? Cosas que he descubierto, que he aprendido, que me han servido. Y pues ya habrá la oportunidad para hacerlo. Me gustará mucho también llevarlo a cabo. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna opinión, algo en lo que sientan que yo les pudiera ayudar, pues todo siempre es bienvenido. Me lo pueden comentar o me pueden escribir. Yo siempre trato en lo posible de responder hasta donde me lo permite mi tiempo y lo hago con muchísimo gusto. Ya saben que yo los pinches amo y les mando un abrazo y un beso enormes. Bye.